Guanajuato, ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Un lugar donde la historia, el arte y la cultura se unen en un colorido entramado de arquitectura colonial único en México y el mundo. Guanajuato, capital cervantina de América, escenario de increíbles historias en las que el espíritu de Don Quijote sigue luchando por los ideales de justicia y libertad. Guanajuato, la ciudad colonial más confiable de México. Una tierra entre sierras y montañas de tradición minera, que forjó su espíritu en el movimiento de independencia. Guanajuato es historia, cultura, patrimonio y tradición. Aquí recibimos a todas y todos con los brazos abiertos. Bienvenidos al destino colonial de América. Amigos de Platino News, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Esta ocasión nos da muchísimo gusto saludar en distancia al maestro Aldo Campuzano, quien es director de México Elige. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas tardes. Bien, con el placer de saludarlos a todos ustedes y por supuesto al auditorio en Guanajuato. Muchísimas gracias, Aldo. Oye, pues en últimas fechas ha cobrado mucha relevancia esta iniciativa de México Elige. Platícanos qué es México Elige, cómo se conforma y qué resultados está arrojando en este momento. Bueno, México Elige es una plataforma de investigación que tiene ya algunos años levantando estudios de opinión pública en todo el país, desde evaluación de gobiernos, encuestas electorales, levantamiento de opinión pública en términos generales. Lo que hacemos es todos los meses presentar un reporte amplio prácticamente de 100 páginas más o menos cada mes, donde evaluamos una serie de información mes a mes, desde la problemática del país, la evaluación de los gobernantes, del presidente, los senadores, los diputados, los gobernadores, en fin, toda la situación, por supuesto, del COVID ahora, el tema de corrupción, la sucesión presidencial ya rumbo al 2024 y por supuesto los temas coyunturales que mes a mes se van dando. Entonces es una iniciativa, es una plataforma con la cual lo que buscamos es dar información fidedigna, información real de lo que los mexicanos están pensando sobre el país y todos estos temas que ya comenté. Claro, y sobre todo esta Big Data que nos está arrojando lo que los ciudadanos, como dices tú, están percibiendo en este momento, tanto de sus autoridades próximas como de las futuras autoridades, o qué es lo que quisieran. A ver, Aldo, platícanos, el día de hoy, ¿cuáles son los hallazgos más próximos que tiene México respecto al sentimiento de la nación, como decía nuestro siervo, ¿no? Bien, mira, yo creo que un primer elemento importante a destacar para todo el auditorio es que el problema de inseguridad en el país está creciendo como principal problema del país según los mexicanos. Es decir, cuando nosotros les preguntamos ¿cuál consideras que es el principal problema del país? El día de hoy la inseguridad es ya el primer lugar, es decir, la corrupción pasa a un segundo plano, el tema económico pasa a un tercer plano, incluso el tema de salud del COVID pasa hasta un cuarto plano. Es decir, la inseguridad sí está siendo percibida por los mexicanos como un grave problema en el país. Sin embargo, cuando les preguntamos cuál es el principal problema de sus familias, el problema con el que viven día a día, el tema económico es sin duda el número uno. Entonces tenemos estos dos temas importantes: inseguridad por un lado, economía por otro. Sin embargo, el tema de la corrupción sigue presente y por supuesto los seguidores, los simpatizantes del presidente López Obrador y de Morena son quienes principalmente están empujando esta percepción, esta opinión de que la corrupción es el primer problema. Ahora, eso es en cuanto al país.
Esto quiere decir que quienes están apoyando al presidente de la República al día de hoy, ¿están percibiendo que hay una sensación de corrupción en este gobierno donde se dijo que la corrupción ya iba a ser cosa del pasado? No, las personas que opinan que el principal problema del país es la corrupción son los simpatizantes del presidente porque dicen que la corrupción sigue siendo el problema y el presidente debe seguir atacando esa corrupción de las mafias del poder, de los sectores privados, de un par de ciudadanos que, vaya, pues es los que el presidente llama fifí, llama conservadores, y toda esta masa. Sin embargo, un dato importante ahorita que comentas esto es que 2 de cada 3 mexicanos piensan que en el gobierno actual, que en el gobierno del presidente López Obrador hay corrupción. Es decir, no está exento, no es un gobierno, según la opinión de los mexicanos, impecable, 100% transparente, libre de corrupción, como ha dicho el presidente. ¿Qué sucede con este fenómeno de la corrupción? Cuando hablamos de corrupción, los mexicanos están diferenciando al presidente López Obrador y al resto de los funcionarios. Es decir, hay un grupo de funcionarios, incluido por supuesto el presidente López Obrador, que los mexicanos dicen, puede que sea corrupto, pero es poco corrupto. Y en esa lista tendremos, por ejemplo, a Tatiana Cloutier de Secretaría de Economía, a Santiago Nieto de la UIF, al propio presidente López Obrador, por supuesto, al almirante secretario de la Marina, al general secretario de Defensa Nacional. Es decir, hay un grupo de funcionarios que están libres, por decirlo de una manera, de esa imagen de corrupción. Sin embargo, hay otros tantos que sí tienen un estigma en la opinión de los mexicanos sobre la corrupción. Por citarte solamente 2 de ellos, te diría Ana Gabriela Guevara, de Deporte, que es, según la opinión de los mexicanos, la funcionaria que más corrupta ha ejercido su liderazgo en la institución, en CONADE. El segundo lugar es Manuel Bartlett de CFE. Entonces, a ellos 2 particularmente, sí los mexicanos dicen, ahí hay corrupción, ahí hay un problema y por lo tanto este gobierno no se puede ir libre de pecado o limpio en el tema de corrupción. Muy interesante, sobre todo cuando hubo incluso una serie de señalamientos gravísimos en torno a la figura del canciller Marcelo Ebrard y el tema de la línea 12, que incluso fue todavía más, pues más grande en medios de comunicación que estas cosas como por goteo que van llegando en el caso de CONADE, por ejemplo, ¿no? Sí, sin duda alguna, el caso de la línea 12 fue un suceso importantísimo en la vida nacional, modificó, por supuesto, la opinión pública de los mexicanos sobre el canciller Marcelo Ebrard, sobre la propia jefa de gobierno, incluso directamente sobre el presidente López Obrador. Sin embargo, el suceso con el paso del tiempo se ha diluido y hoy de nueva cuenta la jefa de gobierno y el canciller Marcelo Ebrard prácticamente recuperaron su nivel de aprobación y de posicionamiento que tenían previo al trágico y lamentable suceso de la línea 12 del metro. Y eso los coloca en la mira, pues, para ser los presidenciables. ¿Qué hallazgos han encontrado ustedes como México Elige para saber quiénes son? ¿Quiénes son los hombres que pueden suceder al presidente de la República en el 2024? Mira, hay creo que 2 partes importantes en la encuesta donde podemos hablar de estos hallazgos. El primero de ellos es que medimos prácticamente a 200 figuras de la política nacional sobre su posicionamiento. ¿Cuál es el índice de posicionamiento? Es qué tanto conoces a una persona y qué tipo de opinión tienes sobre esa persona. Es decir, si todo mundo conoce al presidente López Obrador y opinan excelente del presidente López Obrador, el presidente López Obrador va a tener un índice de posicionamiento de 100. Perfecto. Si nadie conociera al presidente López Obrador o absolutamente todos tuvieran una pésima opinión sobre el presidente tendría 0 de posicionamiento. En esa medición de 200 personajes de la vida pública, pues obviamente empiezan a destacar ya
algunos personajes que se empiezan a enfilar rumbo al 2024. Por citarte algunos de ellos, por ejemplo, ¿quién es el mejor posicionado del presidente, del país? Obviamente el presidente. En segundo lugar, ¿quién está? Se encuentra su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, que de hecho en el mes de octubre es la primera vez que le incorporamos ya a la medición de la elección presidencial, porque ha tenido un desempeño bastante bueno en su posicionamiento, pero tenemos otros nombres importantes como la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, el canciller Marcelo Ebrard, el titular de la UIF Santiago Nieto, Claudia Sheinbaum en sexto lugar, incluso Hugo López-Gatell, el subsecretario, todavía está en séptimo lugar en su posicionamiento, y muy interesante el octavo lugar, que es Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, muy polémico, pero que según la opinión de los mexicanos hay un segmento de la población importante que lo considera. ¿Quiénes son los mejor evaluados? Porque pues esta lista que vimos de los primeros lugares nacionales, pues, todos son de Morena o trabajan con Morena. Dentro de la oposición, ¿quiénes son los que están mejor colocados? Tendremos a la senadora Lili Telles del Partido de Acción Nacional, a la también senadora Xóchitl Gálvez de Acción Nacional, al diputado federal Santiago Krill, que es actualmente el vicepresidente de la Cámara de los Diputados. En el lado del PRI tenemos a la senadora Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, a los gobernadores Omar Fayad, Alfredo del Mazo y al exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Y en Movimiento Ciudadano, por supuesto, también hay tres figuras importantes: Luis Donaldo Colosio Riojas, el hoy alcalde de Monterrey; Samuel García, el gobernador de Nuevo León; Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Entre ellos, básicamente, que son los mejor posicionados del país, es que se está dando esta lucha por la candidatura de cada uno de los partidos. Cuando le preguntamos a los mexicanos, ¿quién te gustaría que fuera el candidato de Morena? El primer lugar, con una ventaja de 10 puntos, es Marcelo Ebrard. El segundo lugar es Claudia Sheinbaum. Es decir, ahí pareciera perfilarse ya una elección de dos personas exclusivamente. Cuando vemos, por ejemplo, o pensamos en la figura de Ricardo Monreal, quien también ha dicho que quiere ser candidato, todavía al parecer tiene un trabajo importante por delante si quiere remontar. Se encuentra bastante alejado de estos punteros. En el lado de Acción Nacional no está tan claro quiénes son los actores finalistas de esta candidatura. Por decirte solamente algunos de los que están en los primeros lugares, obviamente Ricardo Anaya, pero que sí ha tenido una pérdida, una baja en su posicionamiento y en la preferencia para que sea candidato. ¿Quiénes han estado creciendo y capitalizando esa baja? Lili Telles, Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, básicamente por mencionarte tres, quienes han ido en el aumento de las preferencias. En el lado del PRI destacan creciendo también Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid y Alfredo del Mazo. Y en Movimiento Ciudadano, pues todo parece indicar que el claro favorito de los mexicanos es Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo del extinto y fallecido candidato presidencial del PRI en el 94. Entonces, bueno, esos son los nombres que hoy están por ahí. ¿Qué sucedería si hoy fuera la elección presidencial? La elección presidencial, si hubiera sido hace 2 días, 3 días, o el domingo pasado en México, la presidencia la hubiera ganado sin ningún problema el partido Morena, con el 55% de la intención de voto. Es decir, estamos hablando de más del 50% de los mexicanos, pensando en un bloque opositor que reuniera PRI, PAN, PRD, MC y demás. Estamos hablando que tiene 32% de intención de voto. Es una ventaja importantísima de 20 puntos. Eso no quiere decir, porque es importante para el auditorio, eso no quiere decir que ya esté dicho, que ya esté ganado. Hace 4 o 5 meses en la elección, en mayo
del 2021, teníamos prácticamente un empate virtual con prácticamente 40 la oposición contra 45 de Morena, es decir, muy parejo. Entonces falta mucho para la elección. Las elecciones sí modifican las percepciones y la opinión pública de los mexicanos. Y yo abriría un elemento también importante en la mesa, que es la revocación de mandato, este ejercicio al cual teóricamente en marzo del próximo año vamos a participar todos los mexicanos. Hoy el presidente ganaría la revocación de mandato con un 64% por su permanencia, un 33% por su renuncia, para que tengamos una idea de qué tan bien o qué tan bien valorado está el presidente en el país. Tiene un 63% de aprobación, es decir, tres de cada 5 mexicanos dicen, sí, yo apruebo el gobierno del presidente. Por lo tanto, la oposición, si quiere recuperar puntos rumbo a la revocación de mandato, las 6 gubernaturas que se juegan en el 22, las 2 del 23 y por supuesto la presidencial y todas las elecciones del 2024, pues tiene que iniciar desde ya su trabajo. Bueno, estamos platicando con el maestro Aldo Campuzano, quien es director de la iniciativa México Elige. Aldo, hace unos días el presidente nacional del Partido de Acción Nacional, partido que gobierna y ha gobernado durante los últimos 30 años en Guanajuato, también puso ahí como que en el aparador al gobernador actual del estado, a Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Lo dijo de una manera muy llana incluso muy cercana o muy coloquial. Dijo, anímate, Diego, ¿no? Entonces, pareciera ser que no está pintando todavía el gobernador de Guanajuato, pero pareciera ser también que empieza a ser pues un gobernador interesante, contestatario para con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Parece ser que se va por la tangente con el tema económico, con el tema de salud, en fin, ¿cómo lo ven ustedes? Mira, rumbo a la elección presidencial hoy todavía se encuentra muy baja la intención y la preferencia de los mexicanos sobre el gobernador de Guanajuato, sobre Diego Sinue. Estamos hablando de prácticamente 3% de los mexicanos que quisieran que él fuera el candidato del Partido Acción Nacional. Si nos cerramos exclusivamente entre los panistas, solo el 2% de los panistas quisieran que él fuera el candidato. Por lo tanto, tiene un largo trabajo si él quisiera ser el candidato. Ahora, ¿por qué lo menciona entonces Marco Cortés? Porque dijéramos, bueno, pues, si tiene 3% y 2%, ¿Cómo para qué? Pues como para qué. Hay un motivo detrás de eso, y es que la aprobación que hoy tiene el gobernador Diego Sinue es bastante buena. Es uno de los pocos gobernantes actuales del país que superan el 50% de aprobación, tiene 50.3% de aprobación. En el ranking de los 32 mandatarios, él se encuentra en la posición número 13, es decir, está prácticamente en este top 10, que de hecho en el último año varias ocasiones ha estado dentro de estos 10 gobernadores mejor evaluados de todo el país. Ha estado en una banda entre el 50 y el 60% de aprobación. Si los ciudadanos entran al sitio web guanajuatoelige.com, verán el histórico de aprobación del gobernador y se darán cuenta de esto que yo comento, que siempre la aprobación del gobernador ha fluctuado entre el 50 y el 60%. ¿Y qué sucede también con Guanajuato particularmente? Que es de los estados que menos aprueban al presidente López Obrador. Es decir, sigue siendo todavía un bastión importante para el Partido Acción Nacional, obviamente para la oposición. Imaginemos, de los 32 estados, Guanajuato está en el lugar 29 de aprobación al presidente de la República. Es decir, es de los estados donde no lo quieren mucho, porque tiene una aprobación también del 53%, que es absolutamente nada despreciable. Claro, como recientemente dijo el presidente, excepto Guanajuato,
¿no? O sea, excepto Guanajuato, eso parece ser que va a ser algo que va a marcar durante estos, los próximos 3 años. Aldo, sin embargo, estamos hablando sobre el tema de Guanajuato y pareciera ser que es un claroscuro. Por un lado, el número, digo, Guanajuato ocupa cada mes el número de homicidios dolosos. Guanajuato va a la alza en el tema de feminicidios. Guanajuato es una de las 12 entidades federativas con más fosas clandestinas. Guanajuato, pues es una entidad donde pareciera ser que todo esto está generando pues un conflicto. Tenemos los conflictos ya laborales que se están dando en la General Motors, que hacía mucho tiempo no se vivían. Pero por otro lado también tenemos ferias industriales que vienen año con año, tenemos festivales como el Festival Internacional Cervantino, el Festival del Globo, el Festival Internacional de Cine. Tenemos una ciudadanía que vive en este claroscuro, que por un lado dicen, tengo temor de salir a la calle, pero por otro lado, cada fin de semana abarrotan o los centros comerciales, o San Miguel Allende, o Dolores Hidalgo, o Guanajuato, y entonces está esta situación de ambivalencia. Guanajuato, ¿cómo está viendo o cómo salen los ojos de México Elige en este momento? Mira, cuando le preguntamos a los mexicanos qué sucede en su estado y por qué le dan una aprobación al gobernante, siempre son tres factores que están ahí involucrados. El primero de ellos es el liderazgo que tenga el gobernador, es decir, lo ven como un gobernador que está trabajando, que está cercano, que está atendiendo los problemas del Estado. El segundo elemento que siempre evalúan los ciudadanos es el servicio del gobierno o el trabajo del gobierno más allá del gobernador. Es decir, una cosa es el gobernador, lo veo trabajando, lo veo cercano, le tengo confianza todavía, y por otro es qué resultados me está dando su gobierno. Y ahí es donde está bastante bien posicionado todavía el tema económico en Guanajuato, el tema de cultura, como bien lo comentabas, por supuesto el tema de turismo y de toda la cadena productiva del Estado, tanto industrial, agropecuario y por supuesto de servicios. Y hay un tercer tema, que es el ánimo o el sentimiento que tiene la ciudadanía en el Estado sobre temas de inseguridad, sobre temas de economía y demás. Y sí, hay un bajo número de aprobación en cuanto al tema de seguridad, pero lo que están entendiendo los habitantes y los ciudadanos de Guanajuato es que el tema de seguridad no es exclusivo de Guanajuato, sino que está inmerso de toda esta dinámica y toda esta estrategia, por llamarle de una manera, del presidente, del abrazos, no balazos. Entonces dicen, bueno, es que realmente el gobernador no es quien tiene enteramente la culpa de lo que está sucediendo en el Estado, sino que está permeando todo lo que se decide a nivel federal en tema de seguridad y, por supuesto, todo lo que sucede con los estados vecinos y los estados cercanos a Guanajuato, que por su ubicación, pues la verdad hay mucho componente regional en el tema de seguridad. Aldo, ya para ir cerrando, recientemente acaba de pasar el grito de la independencia y por primera vez el gobierno federal no envió a un representante. El gobernador Diego Sinue, pues ahí se aventó el grito, la arenga de Dolores. Recientemente se inauguró el Festival Internacional Cervantino, donde no vino la Secretaría de Cultura, aun y cuando tiene ascendencia de Guanajuato. De manera reciente también, pues una serie de reclamos en torno a la cancelación de la presa del Zapotillo, una presa donde el gobierno del estado de Guanajuato junto con León han invertido casi 126 millones de pesos, y bueno, esta inversión pues se ha perdido porque nada más va a ser para el caso de Jalisco. Con toda esta perspectiva y la retrospectiva yo tengo alta popularidad, excepto Guanajuato, ¿cómo se ven los próximos 3 años? ¿Cómo lo ven ustedes a la luz de la información y de la data que ustedes ya tienen? Pues mira, la verdad de las cosas, yo te diría que con el presidente siempre la moneda está en el aire. Nunca sabemos bien a bien qué es lo que va a suceder. Recordemos todo lo que ha sucedido, por ejemplo, con un gobernador que también fue y se ha comportado bastante opositor al presidente, como es el gobernador Francisco Cabeza de Vaca en Tamaulipas, que bueno, pues hasta quisieron
arrestarlo, quitarle el poder. Desaforarlo. Y él se atrincheró en casa de gobierno, en casa de Tamaulipas. Entonces, la verdad, nunca sabe uno. ¿Qué va a suceder con Guanajuato? En gran medida depende de qué decisiones vaya a tomar el gobernador. Es decir, si él decide ser un gobernador, continuar siendo un gobernador opositor, pero que es quien se faja y saca adelante al Estado sin la ayuda del gobierno federal. O bien, si es un gobernador que va a querer victimizarse y decir, pues es que no puedo hacer esto porque el gobierno federal no me manda recursos, no tengo apoyo para el tema de la presa, no tengo apoyo en temas de cultura, de turismo y demás. Entonces, va a depender en gran medida de cuál sea la actitud del gobernador, porque yo creo que la actitud del presidente ha sido muy clara con cada uno de los estados, incluido Guanajuato, donde desde hace ya más de un año lo tiene separadito, como bien lo dijo, excepto Guanajuato, en temas de seguridad, en temas de salud, en temas económicos. Entonces, va a ser muy importante la acción del gobernador y, por supuesto, esta iniciativa que hubo hace algunos meses, prácticamente un año, de la conformación de esta alianza del Bajío Occidente como una respuesta a vamos a agruparnos nosotros gobernadores para sacar adelante a nuestros estados. Muchísimas gracias, Aldo Campuzano, por este tiempo, por este espacio y sobre todo por darnos un punto de vista a partir de los ojos de México Elige sobre el estado de Guanajuato y cómo viene el entorno. Que se repita, ¿no, maestro? Cuando quieran, yo encantado de invitar a todo el auditorio a que visiten nuestro sitio web mexicoelige.com. Van a encontrar estos temas que hablamos, muchos más. Este mes particularmente van a encontrar tema de Guardia Nacional, militarización, aborto, la famosa discusión de la escultura de Cristóbal Colón, en fin, mucha información en nuestro sitio web mexicoelige.com y en nuestras redes sociales México Elige, Facebook, Twitter e Instagram. Perfecto, maestro Aldo Campuzano, muchísimas gracias por platicar con Platino News. Nos vemos hasta la próxima y que se repita, ¿no? Encantado. Gracias. Y a ti te seguimos invitando a que te suscribas a la multiplataforma de Platino News. Esta entrevista la estarás viendo, si quieres, por YouTube, por Twitch, por el Spotify. La podemos ver también a través de www.platino.news. Va a estar en toda la multiplataforma. Así es que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Este Día de Muertos, vívelo en las entrañas de la tierra. Arte, cultura y tradición se fusionan en el inframundo de la ciudad de Guanajuato. Espéralo. Tercer Festival del Día de Muertos, Guanajuato Capital. Nos vemos muy pronto. Entra al canal de YouTube de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y no te pierdas nuestra serie Derechos Humanos para ti. Cada lunes subiremos un capítulo nuevo. Nos encuentras como PRODEC. Suscríbete, dale like y comparte. Conoce tus derechos humanos.